Un sindicato es una agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a cabo quienes la componen. Se trata de organizaciones de espíritu democrático que se dedican a negociar las condiciones de contratación. En este contexto, cabe resaltar también que se conoce como contrato o convenio colectivo de trabajo, a aquel acuerdo que se establece entre un sindicato o conjunto de los mismos y uno o más generadores de empleo. Estos contratos dejan fijadas las condiciones mínimas implícitas en cada contratación. La unión de los trabajadores a través de un sindicato les confiere la fuerza y el poder necesarios para negociar con las compañías, ya que suele ser difícil realizar reclamos y obtener resultados satisfactorios por otros medios. Los trabajadores cuentan con libertad sindical para organizarse de acuerdo a su propia voluntad, sin injerencias del Estado, las firmas u otros sindicatos. Esto quiere decir que ningún empleador puede obligar a su empleado a desafiliarse de un sindicato o a cambiarse a otro. Por otra parte, ningún sindicato está en condiciones de afiliar a miembros por la fuerza. Como huelga se designa el paro o la interrupción colectiva de la actividad laboral, convocada por parte de un grupo de trabajadores o por un sindicato como medida de protesta para exigir que un conjunto de peticiones sean atendidas por el patrón. La huelga puede convocarse con el fin de expresar algún desacuerdo o manifestar malestar frente a las decisiones de la directiva y sus consecuencias sobre las condiciones de trabajo, o para solicitar mejoras o reivindicaciones a nivel económico o social. En este sentido, la huelga es un último recurso cuando se han agotado instancias previas de la negociación con el patrón. En los sistemas democráticos de plenas libertades, la huelga es un derecho legítimo de los trabajadores para defender sus derechos sociales colectivamente. Una huelga puede ser de carácter general cuando su convocatoria incluye todas las actividades económicas y productivas, ya sean de una empresa, una región e incluso un país, o puede ser por el contrario, específica cuando afecta únicamente a un departamento de una empresa o a un ramo de la industria, o bien un gremio. Además, dependiendo de su duración, una huelga puede ser definida cuando se convoca dentro de un periodo determinado de tiempo, con medida de precisión, o puede ser indefinida cuando se advierte que solo se levantará cuando las peticiones sean efectivamente atendidas. Por otro lado, una huelga podrá ser legal si su llamado se ajusta con lo dispuesto por la legislación laboral vigente de cada país, o ilegal cuando se produce de manera brusca y sin respetar los requerimientos establecidos en la ley. El pacto sindical en México es una de las más importantes manifestaciones de la acción profesional, pues representa la más genuina consecuencia del sindicalismo y el principal instrumento de los sindicatos de trabajadores para promover las condiciones laborales. Dentro de estas se establecen tres funciones esenciales. La primera, permite la intervención colectiva de los trabajadores en la determinación de las estipulaciones del contrato. 2. Favorece la unificación de las condiciones de trabajo. 3. Consolida la organización de la actividad profesional. Sin embargo, también se ha cuestionado que este instrumento rompe el principio de libertad individual de los trabajadores y genera el monopolio sindical. Eleva los salarios a tasas excesivas, encierra las condiciones de trabajo dentro de marcos muy estrictos que limitan la iniciativa del personal. Facilita los convenios entre los trabajadores y la empresa en detrimento de consumidores. Convierte el lastre a los trabajadores viejos y sacrifica a los de capacidad mediana. Fuerzas del orden en el centro de México. Cientos de policías antimotines desalojaron por la fuerza a los educadores que se resistían a abandonar el campamento que mantenían en la plaza del Zócalo desde hace semanas. Las autoridades querían recuperar la emblemática plaza para la celebración de la tradicional fiesta por la independencia el domingo. Unos 200 manifestantes intentaron resistir. En el anterior video se ve un ejemplo de lo que es una huelga en México.
Y como ya habíamos antes dicho, la huelga se hace casi siempre por alguna inconformidad por parte de los trabajadores o socios. Y estas pueden llegar a tales consecuencias de al adquirir un derecho que no tienen, sean capaces de realizar diversos actos ilícitos. Los sindicatos en México, martes 18 de septiembre de 2007. Antecedentes. La historia del movimiento sindical en nuestro país, tal y como lo conocemos en la actualidad, es totalmente ligada a la formación, desarrollo, consolidación y decadencia del Estado semi-bonapartista, emergido de la Revolución de 1910 a 1917, consolidado durante la época del cardenismo. La actual crisis que vive el Estado mexicano también se expresa en la crisis del corporativismo y por lo tanto de los sindicatos afines de esta norma. El movimiento sindical podría dividirse para su mejor comprensión en tres etapas. Los inicios. La primera etapa se refiere al proceso de industrialización que inició prácticamente después de la Revolución de Independencia, pero que no avanzó de manera significativa sino hasta el fin de la intervención francesa. La industria, en su mayoría textil y minera, se desarrolla y con ellas los primeros grupos de obreros organizados. La organización en aquel entonces era de carácter mutualista, es decir, sociedades de asistencia que los obreros construían para apoyarse en caso de que ocurriera alguna decadencia. En 1865 aparecen los primeros grupos anarquistas, los cuales serán dominantes durante el siglo XIX. Durante esta fase, la actitud del Estado, ya sea encabezado por Juárez, Lerdo o Díaz, fue de combatir formalmente cualquier tipo de organización o lucha. La organización más importante de dicha época fue la de Gran Círculo Nacional de Obreros de México, formado en 1872. A esa organización rápidamente se integraron la mayoría de las sociedades obreras existentes en diversas partes del país. Las ideas anarquistas del Gran Círculo no le impidieron entrar en contacto con el gobierno y para 1879 el gobierno porfirista interviene en un conflicto interno apoyando a una fracción, la cual se apodera del aparato. El movimiento se divide y el gobierno porfirista combina la complacencia hacia los grupos afines a él y represión absoluta en contra de todo tipo de disidencia. El movimiento tiende entonces a reorganizarse en dos lógicas: la defensa de los derechos de los trabajadores y la oposición al gobierno de Díaz. Así surgen los círculos liberales, de los cuales surge el Partido Liberal Mexicano, que impulsa en 1911 la Confederación Nacional de Trabajadores II como una alternativa de carácter radical a la Casa del Obrero Mundial, COM, la cual es una derivación del sindicalismo, anarquista de palabra y colaboracionista en los hechos que provenía de los círculos de la época porfirista. La represión que todos los grupos en el gobierno ejercieron sobre el movimiento de Flores Magón, así como una política sectaria hacia el movimiento campesino, llevaron a la liquidación del movimiento anarquista más combativo. Mientras tanto, la política de colaboración de clases de la Casa del Obrero Mundial tuvo su punto culminante con la alianza que sellaron sus dirigentes con obreros en febrero de 1915, que se cristalizó en la formación de batallones rojos, grupos de obreros que combatieron en contra de los ejércitos campesinos de Villa y Zapata. Una vez que el movimiento campesino fue derrotado militarmente,
el gobierno de Carranza procedió a la ilegalización de la organización, luego de un intento de huelga general entre los meses de julio y agosto de 1916. La represión incluyó condenas a muerte en contra de muchos dirigentes y tuvo un efecto bastante traumático en muchos trabajadores que, habiendo combatido al lado de Carranza, ahora se venían reprimidos por él. Con la represión de la Casa del Obrero Mundial en 1916, podríamos decir que termina la primera fase de la historia del sindicalismo de México. El Estado, que se funda a partir de la Constitución de 1875, es francamente burgués. En esta fase de lento desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo y las luchas del proletariado por mejores condiciones de vida se entrelazan en contra de la herencia feudal. En esta fase, una democracia burguesa como la que sueñan los constituyentes del 57 es imposible. El Estado, a la par que impulsa la industrialización, establecía para ello una alianza con el capital extranjero y con los terratenientes semifeudales del campo, únicos con el capital disponible para invertir. En este contexto, la superexplotación de la mano de obra del campo y la ciudad no podían generar más que condiciones para una insurrección. En este sentido, el Estado, especialmente el porfirismo, no podía aceptar la existencia de organizaciones sindicales como tal. Compró y protegió organizaciones mutualistas, pero nada más. La organización sindical aparecía entonces como sinónimo de subversión.